Independientemente de que son absolutamente válidos y encomiables los esfuerzos y acciones por recuperar un equilibrio ecológico que ha sido perturbado por las tecnologías utilizadas en nuestra civilización, al igual que los dirigidos a alcanzar un orden justo en los sistemas político y económicos, es necesario decir que la raíz del desorden y el desequilibrio se encuentra verdaderamente en la mentalidad que tenemos cada uno de los individuos que integramos la civilización. Es decir, no es una cuestión cultural o de educación que varía de un pueblo a otro, sino a una cuestión mucho más de fondo en nuestra forma de concebirnos, en la cual nos suponemos separarnos del mundo, con una percepción individualista parcial, en la que creemos que las cosas y los seres existen para nuestro antojo y provecho. Mientras no reconozcamos que existe un orden que rige en nuestro interior y que es el mismo que rige también en el universo, no podemos respetarlo y vivir en armonía con este orden. Es en el interior de cada quien, consigo mismos, que puede encontrarse la auténtica libertad, el equilibrio y el cambio. Mientras más sigamos quejándonos y teniendo justificaciones de por qué las cosas están mal, ya tenemos todo resuelto y no hay nada más que podamos hacer. Es solo cuando nos atrevemos a preguntarnos, ¿no será tal vez que es mi manera de ver, de pensar y vivir las cosas tan fijamente, tan dadas por hechas, lo que las hace difíciles y dolorosas? Cuando nacemos, se nos da un nombre, pertenecemos a una familia. Lo que vamos viviendo nos va dando una supuesta identidad, una descripción de quién somos, cómo percibir y relacionarnos con el mundo. Terminamos creyendo que somos todo eso. El ego básicamente es una descripción que tenemos de nosotros mismos. El problema es que esta descripción es limitada y fija. Es como un director de orquesta que decide qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. El problema es cuando acaba queriendo tocar en automático solo un repertorio de 10 a 12 piezas musicales, cuando se vuelve mecánico y repetitivo. Realmente el ego, o sea, tener una identidad social, es necesaria para vivir y funcionar en el mundo de los asuntos cotidianos humanos, pero es importante saber que esa descripción no es lo que somos. Nuestras posibilidades de experimentar, descubrir y crecer son mucho más que eso. El ego es una máscara que se nos quedó pegada y ya olvidamos que así fue, que era solo una máscara. Es como el disfraz de un personaje. Acabamos atrapados, condenados a representar ese papel. Nuestro ego, funcionando con esa mentalidad contemporánea, vive queriendo preservarse, preocupado queriendo controlar al mundo, dominarlo. Constantemente busca aferrarse a las cosas y los seres para poder sentirse seguro, creyendo que así garantiza su supervivencia. El ego parte del supuesto de que si no controla las cosas, con toda seguridad, éstas van a ir mal. Así terminamos corriendo, angustiados, preocupados, malhumorados buena parte del tiempo. Vivir así representa una pesada carga. O también está el lado opuesto de creer que estamos muy bien según las expectativas sociales, teniendo una vida tranquila y cómoda, sin darnos cuenta de que en el interior estamos huecos. La importancia personal es el mecanismo del ego que nos hace envanecernos y sentirnos más importantes y mejores que los otros, así como deprimirnos y depreciarnos por sentirnos incapaces, tontos, indignos. Igualmente hace que nos sintamos ofendidos por lo que los otros hacen y dicen o dejan de hacer o decir. Eso hace que pasemos la mayor parte del tiempo enojados con los otros. Nos lleva a sentir y creer que somos los protagonistas de la película, creyendo que los otros hacen lo que hacen en función de nosotros, sin darnos cuenta que ellos también están entretenidos consigo mismo, sintiéndose los protagonistas de su propia película. Finalmente interpretamos las acciones de los otros para poder recrear nuestra misma y vieja percepción de nosotros mismos y del mundo. Mientras un hombre siente que lo más importante del mundo es él mismo, no puede apreciar verdaderamente el mundo que lo rodea, ni descubrir el orden en el que vive, que sostiene su existencia.
Esa supuesta identidad que es nuestro ego, producto de las circunstancias de nuestra historia personal, tales como el lugar que ocupamos en nuestra familia, nos forza a vivir repetitivamente conforme gustos y disgustos, atrapados sin darnos cuenta que en los mismos patrones automáticos de relación, de reacción, de comportamiento, de sentimiento, viviendo las mismas historias donde solo cambian algunos detalles y personajes. Así, sin ser conscientes, queda excluida de nuestra vida la posibilidad de algo verdaderamente nuevo. Al crecer, finalizamos convencidos de que vivir se trata de cumplir con las metas preestablecidas por el consenso social, éxito laboral económico, una pareja, una bonita familia, posesiones materiales, reconocimiento. Todas esas expectativas que nos hacen sentirnos triunfadores o fracasados, envanecernos o deprimirnos. Lo peor es que esas expectativas muchas veces son irreconciliables unas con otras. Más allá de vivir bajo el vértigo de tanto vacío, detrás está constantemente el llamado del Espíritu en nuestro corazón, que nos pide y nos mueve a buscar nuestras propias respuestas, encontrar el verdadero sentido de estar vivos. Finalmente no somos esa historia personal que nos esclaviza. No bien nos damos cuenta que no existe nada ni nadie contra quien dirigir nuestro rencor, salvo el fantasma de la propia mente, única culpable candorosa. Nos liberamos de entidades con las que hemos jurado pactos internos, tan ficticios como innecesarios. Entonces, ¿qué somos? El Espíritu Divino está más allá del tiempo y del espacio. Solo existe Él en su unidad. No existe nada fuera de Él. Como una forma de disfrutarse y celebrarse a sí mismo, a la manera de un niño, juega consigo mismo a las escondidas. En ese juego, toma una pequeña parte de sí, y como no hay a dónde irse, esa pequeña parte se esconde en un sueño. En ese sueño viene al mundo, en forma de un ser humano, en forma de cada uno de nosotros. La forma de esconderse de sí mismo es olvidándose de su verdadera identidad. Entonces, al ir creciendo como persona, se va formando una identidad de quién y cómo es y va adquiriendo apegos y miedos. Pero esa identidad de ser humanos es solo el escondite. Así, el juego consiste en una parte que es el que busca, el que llama a recordar y despertar a su verdadera identidad, a ese que está escondido, mientras el escondido se identifica más y más con el escondite. O bien, puede tener la invaluable fortuna de encontrarse con un camino que lo invite a despertar y recordar. Si tiene el valor para trabajar consigo mismo, va siendo capaz de recordar y de mantener la conciencia de su verdadera identidad. Todo el que ha jugado a las escondidas sabe que lo apasionante del juego es esconderse bien y buscar bien. Sabe que el momento cumbre del juego es cuando se encuentra al que está escondido. Para el Espíritu Divino, el recordar y reunirse consigo mismo es indescriptiblemente maravilloso, sobre todo cuando es capaz de continuar viviendo en el mundo consciente de quién es realmente. El Espíritu Divino no es algo ajeno a nosotros. Donde verdaderamente podemos conocerlo y contactar con Él es en nuestro interior. Por todo lo anterior se puede comprender la imperiosa necesidad de liberarnos de esa historia. La historia personal se mantiene viva en nosotros a través de estar constantemente recreándola por medio de nosotros a través de los padres, parientes y amigos, todo cuando uno hace lo que cree que es. A los recién conocidos pedimos y les damos referencias de la historia personal para volver a repetir los mismos esquemas y así sentirnos seguros, para sentir que nos conocemos. No es solo lo que decimos lo que nos recrea, sino el mantenernos viviendo con las mismas tendencias repetitivas de gustos y disgustos, las personas con las que nos relacionamos, los lugares que frecuentamos siguiendo el mismo tipo de manejo emocional, entre otros. Para lograr desprendernos de la historia personal, es necesario un trabajo constante y disciplinado,
llevar a cabo prácticas encaminadas a conseguirlo y vivir experiencias que a través del despertar de la conciencia nos hagan comprender la necesidad de liberarnos de esta historia para poder ser, en libertad, aquel que en un principio nació al mundo, pero con la conciencia ahora de quién es y qué hace aquí. Hay que aprender a armar una estrategia de vida que abarca todos los momentos y aspectos de nuestra existencia, que impide que esa historia personal se recree. También existen prácticas para buscar descubrir esos momentos en nuestra percepción que quedó fijada, dando lugar a promesas, decisiones, creencias firmemente arraigadas. Por eso, quien recorre el camino del conocimiento trabaja incansablemente por desprenderse y romper con la historia personal. Quien lo hace no necesita dar explicaciones, no se rige por si alguien se enoja o se desilusiona con sus actos y, sobre todo, nadie le amarra con sus pensamientos y expectativas. Es importante comprender que aunque uno logre librarse de sí mismo, de la propia forma de pensamiento, todavía le queda librarse de lo que los demás esperan y exigen de uno.